La comunidad de Versus Wiki y de batallas es una nueva forma contemporánea de mostrar inteligencia, erudición y alcanzar la mayor objetividad posible al analizar un ser ficticio. La lingüística, la matemática, la filosofía y la lógica no solo permiten analizar a un personaje de ficción, sino también objetivizar en lo posible la cosmovisión del escritor. Las proposiciones y los análisis sirven para dar una argumentación clara y sintética sobre qué tan poderosa puede ser una creación humana a través de la ficción. En este video les explicaré, de la forma más coloquial y sencilla posible, qué es la lógica, qué tipo de proposiciones y argumentos debemos usar, pero sobre todo, la importancia de conocer primero las variantes de la lógica, la razón y cómo ésta puede expandirse al infinito o, incluso, extender los conjuntos a través de la lengua y la semántica. Para explicar las proposiciones, me apoyaré en el I Chino libro de las mutaciones de la cultura china. Fu Xi es un personaje legendario y mitológico, a quien se le atribuye la creación de los primeros trigramas y proposiciones en la antigua China, específicamente en tiempos prehistóricos. Posteriormente, reyes y eruditos comenzaron a expandir la dualidad yin-yang, que puede desarrollarse hasta llegar a los 64 hexagramas. Cada línea que ustedes ven en pantalla no es un simple juego de adivinación, sino una forma de observar la vida y la realidad. Cada proposición puede ser afirmada, negada, complementada, ninguna de las dos. Luego puede añadirse una quinta proposición, indefinible. De allí surge la posibilidad de crear nuevos diagramas, líneas y proposiciones que suspenden marcos lógicos o metalógicos, generando argumentos claros, inmutables, mutables, indescifrables, inefables, indescriptibles, complejos o, simplemente, sencillos con figuras retóricas. En filosofía occidental, estas redundancias se conocen como tautologías. Ahora, necesito que me pongan mucha atención. La dualidad siempre ha sido un conflicto en los debates y erudiciones, si lo hablamos aquí en Occidente. Sin embargo, en Oriente la llaman yin y yang, dos proposiciones antagónicas, pero complementarias. Luchan, pero se necesitan mutuamente. Uno niega, el otro afirma. Uno tiene la razón, el otro no. Están en conflicto y no pueden reconciliarse. La ventaja que tiene China sobre la mayoría de países, y la razón por la que están tan adelantados en comparación con nosotros, es que la dualidad que manejan trasciende el trivialismo lógico y pasa a convertirse en complementariedad lógica. El Tai Chi representa la unidad que subyace a la dualidad, y el Wu Ji se traduce como la nada absoluta o no polaridad, desde donde surge el Tai Chi y, posteriormente, el Yin y el Yang. Con esto, la lógica comienza su juego. La lógica es, en pocas palabras, el arte de pensar bien. No te dice qué pensar, sino cómo pensar de manera clara, ordenada y sin contradicciones. Es como la gramática de la mente. Así como la gramática te ayuda a hablar correctamente, la lógica te ayuda a razonar correctamente. ¿Qué es una proposición? En lógica, una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa. Ejemplo: la manzana es roja. Esto es verdadero. 10 más 10 es igual a 40. Esto es falso. George Boole y, más tarde, los diagramas de Venn, introdujeron los álgebra y diagramas para caracterizar proposiciones, ideas, conjuntos y relaciones lógicas. Estos sirven para aclarar preguntas y problemas de la naturaleza, ya sea en matemáticas, como la teoría de conjuntos, en filosofía o en cuestiones culturales. Menciono esto solo como apoyo visual, para que no se confundan, ya que lo importante aquí es ver cómo la lógica se desglosa en proposiciones y argumentos. Al final, les mostraré varias ramas de la lógica, que explicaré no mediante libros, sino con ejemplos pedagógicos sencillos, para que comprendan cómo el razonamiento puede tolerar contradicciones, paradojas, definiciones, absolutismos, modalidades y difusiones. Aristóteles. Como ustedes saben, Aristóteles con Platón, hace parte de uno de los mejores filósofos de la historia. Hay muchas cosas que Aristóteles ha contribuido a la humanidad, como pueden ser las academias y universidades después. También, su filosofía fue anclada al cristianismo y los clérigos constantinos, cuando tomaron raíces culturales griegas filosóficas con las hebreas y cristianas. Un ejemplo de ello es el logos, en cómo el logos puede implementar un diagrama clásico con el dios judeo-cristiano. Ahora veamos su propuesta. Aristóteles estableció 3 leyes básicas del pensamiento. Ley de la identidad. Una cosa es lo que es.
Ejemplo. Un gato es un gato. Ley de la no contradicción, o en sus siglas PNC. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Ejemplo. No puede ser que el gato esté vivo y muerto a la vez. Tercero excluido. O es verdadero o es falso, no hay término medio. Ejemplo. Está lloviendo. O dices sí, o dices no. Aristóteles veía la lógica como una estructura binaria y dual. Sí barra no, verdadero barra falso. Ahora lo voy a desglosar de una manera más contundente. Les voy a mostrar el yin y yang. El yin es una preposición X, y el yang es una preposición Z. La primera ley te dice que X es X, que Z es Z. La segunda ley te dice, no puedes decir que X y Z sean lo mismo, y al mismo sentido. Es absurdo, es trivialismo y relativo. La tercera ley, no hay nada en el medio. No hay semiverdades o semifalsedades. X no puede tener una pizca de falso si es verdadero, y no puede tener una pizca de verdad si es falso. Esta ley te dice en otras palabras que, las verdades a medias no existen, ni las medias falsedades. Si se dan cuenta, Aristóteles marca esta perspección en la filosofía y la teología. Los teólogos, por ejemplo, rechazan la relatividad cuando los observas en un debate. Si quitas del medio a Aristóteles en el cristianismo ortodoxo o apologéticos, por ejemplo, te das cuenta que esta gente son más aristotélicos que cristianos. Nagarjuna. Ahora, necesito más atención, porque les explicaré un tipo de PNC más expandido por Nagarjuna. Nagarjuna hace parte de los discípulos de Siddhartha Gautama. Así como Aristóteles tiene sus leyes, él tiene el Shunyata a través del tetalema. Si ustedes piensan que Aristóteles es muy quirúrgico y diseccionista en la filosofía, Nagarjuna lo hace a un nivel más alto. Nagarjuna, filósofo budista, podemos decir que dice, la realidad no es tan simple como blanco o negro. Propuso el tetralema, Catuskoti, siendo un método metalógico que desmantela posturas extremas a través de fenómenos que no pueden ser exclusivos, no exclusivos, paradójicos y evasivos. Él muestra 4 formas de pensar en una proposición. Es verdadero, es falso, es verdadero y falso a la vez. No es ni verdadero ni falso. Con esto, mostraba que todas nuestras afirmaciones son nihilistas. Todo apunta al sunyata, el vacío. Nada tiene existencia absoluta. Las cosas dependen de condiciones, relaciones y puntos de vista. En pocas palabras, todo depende de la interdependencia mutable de las preposiciones. Y este tipo de lógica muestra un vacío fértil, donde todo concepto flota como si fuera un argumento interpretativo o empírico por causa del lenguaje. Es como si tú utilizaras la lógica como un alfiler, para mostrar un sinsentido en el argumento de una preposición. Algo muy loco. Hagamos el ejemplo. Yin y yang, nuevamente. Uno es X y el otro es Z. Primera preposición. X es verdadero y el otro es falso. O su opuesto, que sería la segunda preposición. Z, es verdadero, y el otro es falso. La tercera preposición es que X y Z son verdaderos los dos, y al mismo sentido. Caes en trivialismo y relatividad. Y ahora, se añade una nueva preposición, que ni X ni Z, las dos son falsas. Y que al final, nadie sabe en dónde se encuentra la verdad y la falsedad. Quedándose en silencio las preposiciones. Es como si dijera que en la tercera ley o preposición, afirme las dos, que origina la relatividad, y la cuarta preposición, que es negar las dos, crea la evasividad o un nihilismo escéptico fértil. Nadie sabe cómo podemos continuar diciendo la verdad o lo falso. Cayendo en un vacío, o en un silencio absoluto. Por estos motivos, los budistas, cuando meditan, son metalógicos, ya que observan el origen de los pensamientos, la lógica y de los argumentos, y al estar en vigilia de los conceptos y de las ideas, el budismo pasaría a una religión psicológica aguda, o un tipo de ex epistemológico, o en otras palabras, un sistema donde los pensamientos y la lógica se disuelve a través de un vacío. A esto, se le estudia el camino medio de Buda. Siendo ese medio de ambas preposiciones, que no existe para Aristóteles, pero en la cual, este medio, no crea media falsedades o media verdades, sino que, el Shunyata, es el que sostiene la dualidad lógica de dos problemas duales. Por este motivo, la mayoría de académicos occidentales, no pueden categorizar al budismo en qué posición está, cuando lo intentamos encajarlo en nuestros conceptos occidentales.
Ahora, ¿se imaginan 7 preposiciones más? Claramente el jainismo, desde Mavidha hasta los jainas modernos, intentan amplificar los diagramas. Aunque si bien, Gautama Swami hace parte de los pioneros de las 7 predicciones sagradas, podemos decir que los jainas dicen, la verdad es como un elefante y los hombres ciegos que lo tocan. Cada uno ve una parte. Esto parece como si fuera relativismo o trivialismo, pero decir esto aceleradamente es caer una falacia apresurada, cuando la mayoría de eruditos occidentales estudian a los orientales. El Anekankavada se traduce a no absolutismo o ley de muchos aspectos. Indica que la realidad es más compleja de lo que creemos y entenderla completamente se requiere de múltiples perspectivas, aunque cada perspectiva haya un número infinito de interpretaciones y semánticas con respecto a una observación epistemológica o gramatical. No hay una verdad única, absoluta e inmutable, y su segunda atribución es el Saptavangi. Es una teoría y ley de 7 predicaciones, que dice que por cualquier proposición podemos afirmarla, negarla, ambas cosas, algunas combinaciones de indescriptibilidad, etc., según de qué punto de vista o el contexto en la que la mires. Su teoría define las siguientes preposiciones lógicas, los 7 puntos de vista. A continuación les daré el diagrama yin-yanista y de Tai Chi según lo que se corresponde a las preposiciones. No es y no es indescriptible. En este caso, la negación de ambas preposiciones duales, es indescriptible. En este caso, se suma una quinta preposición, no es indescriptible. Ahora comienza el juego de una sexta, negando su oposición e inversión, no es indescriptible. Paradoja y trivialismo absurdo en la séptima preposición. Al final, parece trivialismo, pero lastimosamente, aunque algunas personas utilicen esta vía para contrarrestar la lógica clásica griega, hinduista o budista, estamos malinterpretando las cosas. El trivialismo incluye que 2 preposiciones opuestas sean verdades sin excepción alguna. En cambio, el jainismo ofrece son predicaciones condicionadas, que se traduce a siyat en la lengua jaina, que se correlaciona de perspectiva, contexto, análisis semántico, etc. No se dice, esta proposición y su negación ambas son verdaderas siempre, sin condiciones. El jainismo sí puede distinguir lo que es y lo que no, pero a su vez, pueden tolerar a cierto grado el dialeteísmo y la paraconsistencia hasta cierto grado, pero a su vez, tienen su opuesto, un escepticismo nihilista en la cuarta preposición, que es indescriptibilidad absoluta. Y así se va creando nuevas preposiciones. Mavidha, en la cual fue un matemático, antes de dejar las matemáticas y la filosofía brahmánica, él estudiaba las preposiciones dualistas del karma y del dharma, optando por nuevas preposiciones que no sean las meta-reglas de los brahmanes. De aquí, el apofatismo hindú es el neti-neti, negando atributos a la realidad suprema. Esto, por ejemplo, es una antítesis para los brahmanes, que siguen la ley de la no contradicción de sus sutras y meta-reglas. No obstante, los budistas, jainistas y brahmanes, entre los tres, se las arreglaban para realizar debates maratonianos. Los jainas utilizaban las 7 predicaciones sagradas de forma radical, los budistas intentaban ganar mediante la gramática paradójica e infinita de los sutras, como el camino del medio, el tetralema o el sutra del loto, y los brahmanes, con sus metarrelatos, metareglas y la no contradicción. Si ustedes se quejan por la complejidad de los griegos y de la filosofía actual, nosotros solo somos un juego de niños a comparaciones de la intelectualidad de Oriente. En la prehistoria, los pueblos protomongoles se atribuían diagramas y sinogramas a través de escrituras chinas, eslavas y mongolas. China, junto con el lejano oriente ruso, Mongolia y parte de Corea del Norte, desarrolló una dialéctica mucho más compleja que la de India y Europa juntas. Comprender a China no es cuestión de simplicidad ni de dificultad, es observar la realidad tal cual es, sin imponer el lenguaje humano. No se trata de una meditación pasiva, sino de una mirada holística que permite dejar un silencio fértil frente a todo lenguaje gramatical creado por la mente. En este sentido, el Zen, como puente entre el taoísmo y el budismo, utiliza los koanés para acuchillar la mente cuando el pensamiento lógico intenta encerrarse en un absolutismo. Estas paradojas no son invenciones humanas, como suele afirmar Occidente, sino expresiones de lo real. Si los filósofos y racionalistas dicen, la paradoja es un producto humano, la tradición taoísta, zen y eslava responde, la lógica es un producto humano. Allí, la dualidad deja de ser un artificio racional para volverse silencio y naturaleza.
Por eso comprender Oriente no está al alcance de cualquiera. En particular, el taoísmo nunca ha sido tomado en serio por las corrientes filosóficas ortodoxas, y a su vez, nadie se toma en serio a los taoístas. Si algunos se quejan de las leyes de Aristóteles, de las proposiciones de Nagarjuna o de las predicaciones jainas, pueden imaginar lo que significan 64 leyes y doctrinas en proposiciones. El primero Chin no solo muestra los cambios mutables de la naturaleza, también enseña a jugar con los dados sin caer en racionalismos, trivialismos, evasiones, nihilismos o absurdismos que surgen cuando intentamos afirmar o negar la realidad. Los taoístas, y en general la tradición religiosa china, no se limitan a meditar, observan más allá de toda perspectiva y construyen círculos lógicos donde los propios sinogramas se contradicen entre sí. Así, cuando se alcanza un punto de oración infinita y surge una contradicción semántica o metafórica, la lógica se prostituye, y los taoístas la llaman sin rodeos. La lógica es una puta, una prostituta. Por eso jamás verás a un filósofo occidental enfrentarse de lleno a un taoísta. Este último sabe usar la misma lógica para contraargumentarse y derrumbar sus propios cimientos. De ahí que pensadores como Carl Jung o Alan Watts solo se atrevieran a estudiar estas enseñanzas hasta cierto límite, sin profundizar demasiado. Cada raya y trazo de los sinogramas taoístas es parte de una interdependencia dual, en la que el oráculo se convierte no solo en un sistema doctrinal, sino también filosófico, antifilosófico y metafilosófico. Por ejemplo, en el lanzamiento de moneda de I Ching, cara y cruz, se aplica de manera indirecta el principio de no contradicción aristotélico. Luego surgen más juegos. Primero con 3 o 4 proposiciones, después con 7, y más adelante con 10, hasta conformar los 64 hexagramas. Ahora, voy a desglosar los 4 escalones de la mente, donde cada una, puedo darle una jerarquía de sentido, literalidad y documentalismo. En la literalidad y el documentalismo se encuentra la sesión argumentativa y lógica, donde aparecen los axiomas y los silogismos. Un axioma es un argumento que no necesitas demostrar. Por ejemplo, el fuego quema. Todo el mundo sabe que, si toca el fuego, se quema. Parece algo redundante y hasta tonto decirlo. Sin embargo, cuando se complejiza en filosofías profundas como las de Hegel, Heidegger, Karl Marx o Gottfried Leibniz, de los cuales, para ser sincero, solo conozco lo esencial de Hegel, su tesis, antítesis y síntesis, y de los otros no, porque no los he leído, los axiomas tienden a desglosarse a través de cantidades o cualidades. Los silogismos son proposiciones que se dividen en 3 puntos clave, 2 proposiciones objetivas y una conclusión que resulta de ambas. Haré un ejemplo sencillo. Dios existe. Dios es inefable e indescriptible. Por lo tanto, Dios es inimaginable y es lo que es. No necesita demostración, porque trasciende la mente humana, la lógica y la argumentación. Se niega a todos sus atributos y conceptos. Algunos silogismos pueden ser fáciles de entender y conllevan conclusiones simples para todos. Otros son complejos. Anclar esto al análisis de un personaje de ficción es útil, aunque sea un personaje Tom Force, porque permite dar objetividad y crear atributos lógicos en torno al análisis. Abstraccionismo. Tropos lingüísticos. Los tropos lingüísticos son figuras retóricas, abstracciones y analogías que van más allá de la lógica clásica. Te permiten suavizar y embellecer el razonamiento, para que no se vea tan agresivo o directo. Los tropos se dividen en diferentes categorías, que implican comparación o clasificación de manera lírica y no literal. A continuación mencionaré los más conocidos y utilizados, tanto en la ficción como en la mayoría de libros de la humanidad. Poesía. Es el arte de la romantización subjetiva a través de un cuento o narración. Ejemplo. Las escrituras de Mario Benedetti o Federico García Lorca. Retórica. Es el arte de decir bien las cosas. Se centra en el uso eficaz del lenguaje para conmover y lograr un propósito comunicativo. Ejemplo. Los discursos de Platón y sus clasificaciones. Metáfora. Es el desplazamiento del significado poético para lograr una finalidad estética. Se remonta a la poesía y la retórica. Ejemplos. Sus palabras son cuchillos. Es tan grande como un sol radiante. Metonimia. Cambio semántico en el que se designa una idea con el nombre de otra. Ejemplo. Una ciudad de 10.000 almas refiriéndose a los habitantes, no a espectros. Alegoría.
Representa una idea figuradamente mediante formas humanas, animales o seres inanimados. Suele ser una sucesión de metáforas. Ejemplos: Rebelión en la granja de George Orwell o el mito de la caverna de Platón. Parábolas. Relatos breves que expresan una analogía a través de una realidad inexplicable lógicamente. Podría decirse que son la lógica poética que combina psicología, antropología y metafilosofía. Ejemplo: las parábolas de Jesús de Nazaret, como la de la semilla de mostaza. Oxímoron. Unión de dos términos contradictorios dentro de un mismo sintagma para generar un nuevo sentido. Existen oxímorones ilógicos y redundantes, oxímorones absolutos y oxímorones pragmáticos. Ejemplos: el viento me quema la nariz, mientras el fuego sopla mi cabello. Este sería una contradicción lógica. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este sería una paradoja absoluta de Hermes Trismegisto. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Este sería una paradoja viva y pragmática de Jesús de Nazaret. Simbolismo. Uso de objetos o imágenes para expresar algo espiritual o imaginario. Ejemplos: los arquetipos psicológicos de Jung o las escrituras neopaganas como el pentagrama en la Wicca. Con todo esto, mucha gente queda atascada frente a paradojas lógicas, como la famosa paradoja de la piedra de Dios. ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? Esa pregunta tiene una trampa humana. Busca crear un antioxímoron en la cualidad de la fuerza de Dios. En vez de refutarla directamente, es mejor desintegrarla con un razonamiento análogo o una parábola. Por ejemplo: Dios es como el agua, tan suave y sereno, que gota a gota vence a la roca. Así, en lugar de pelear con la paradoja lógica, un tropo lingüístico o poético la disuelve. Sublimación. Pensamiento crítico y metalógica. Aquí, la lógica, axiomas y silogismos, se une con los tropos lingüísticos. Se divide en tres campos: erudición y filosofía académica. Platón, Aristóteles, Sócrates, Descartes, Hegel, Kant, Kierkegaard, Husserl, entre otros. Monjes y poetas metalógicos. Nietzsche, Homero, Plotino, los judíos ortodoxos, apologetas, cabalistas académicos, teósofos, brahmanes, pedantas, budistas ortodoxos, gurús, entre otros. Magis, grimorios y chamanes. Este tipo de personas son los metafilosóficos, que no solo ejercen pensamiento crítico, sino que saben desglosar lógicas paradojales de manera circular. Este tipo de pensadores promueve la transformación social, la espiritualidad lógica, la sanación y la interpretación de sueños. Los magos no debaten mucho, porque dominan el ego y el conocimiento. Ejemplos: los sacerdotes zoroastristas, los tres reyes magos de la Biblia, o José de Egipto. Los grimoríos son figuras esotéricas y ocultistas, que saben cómo manejar y utilizar la lógica de forma mágica a través de hechizos y símbolos lógicos, como Aleister Crowley, Hermes Trismegisto y Laura Quijano. Por otro lado, también se encontrarían los chamanes y caciques de todo el continente americano antes de la conquista de América. Esta gente estarían más por los lados esotéricos y naturalistas. Su lógica no es supremacía, sino herramienta. Saben hasta dónde llega la lógica misma. Anupádico. Translógicos. Aquí, la creencia y la no creencia se trascienden. Es la praxis, la acción a través del silencio y subraíz de toda dualidad. La mente abandona los sistemas caóticos u ordenados de la academia, lo abstracto y lo sublime, y va directo a la vivencia. Aquí, el epísteme se vacía, y los conocimientos y las emociones se encuentran silenciadas. Esta jerarquía pertenece a los místicos, no a los esotéricos ni teosóficos, porque estos últimos aún dependen del lenguaje, de los símbolos y de la lógica poética. Por finalizar este campo, el anupádico, los míticos no rechazan la lógica como tal, lo pueden utilizar como un tipo de herramienta o mapa, mas no lo toman como un absoluto. La diferencia con el anterior, es que los místicos están en el anonimato, no se basan en libros, y no sabemos cómo actúan esta clase de gente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿a qué viene toda esta información? y es que, la cuestión no está en adoctrinar cada percepción dentro de la ficción. Por ejemplo, afirmar que cierta teoría o tesis supera el infinito absoluto matemático a través del trivialismo o del modalismo es una falacia apresurada. Del mismo modo, utilizar los siddhas jainistas para contrarrestar el racionalismo doctrinal aristotélico, o peor aún, sostener que un personaje supera la omnipotencia por un simple capricho ilógico del autor, son razonamientos poco serios.
Por estos motivos considero que los mangas, las novelas y los cómics son excelentes vías para narrar y exponer cuán poderoso puede ser un personaje ficticio. Pero no deben ser simples narraciones donde el autor crea personajes poderosos sin coherencia. Aunque reconozco que existen excepciones en algunos animes o mangas con personajes particulares, lo que planteo es que el análisis debe realizarse con buenas proposiciones y argumentos. Las leyes de Aristóteles y de Nagarjuna son útiles para descifrar lógicamente la magnitud del poder de un personaje, siempre en función del análisis de la cosmovisión del autor. No se trata de decir, yo utilizo mi lógica y mi tier system para nivelar a un ser ficticio y a su cosmología. No. La cuestión es investigar la visión del autor, analizar su lógica y comprender cómo escala el poder de un personaje. Y cuando se trata de entidades con tone force, se puede aplicar la distinción antitrivialista entre lo lógico y lo ilógico para establecer límites lo más coherente posible, en relación con la intención del autor. El objetivo es construir argumentos claros y precisos, evitando caer en contradicciones. Y si se descubre que el propio autor se contradice en su obra, debe rechazarse esa inconsistencia o interpretarse como un recurso irónico. Del mismo modo, cuando hablamos de tropos lingüísticos como aforismos, metáforas, parábolas o símbolos, deben entenderse como proposiciones abstractas o arquetípicas. Allí, la cualidad y la expresión pasan a ser alegorías o exageraciones narrativas si un personaje las proclama, pero nunca deben tomarse como hazañas semánticas radicales. Y por esta causa, es cuando los fanatismo y los haters se crean. Si usted no tiene la delicadeza en desglosar el panorama lógico del autor, o se identifica emocionalmente por un muñequito ficticio por su poder o su marco narrativo, ni se atreva a analizar la obra ficticia, ya que por su culpa, estaría calumniando, divergizando y malinterpretando todo por causa de su ego identitario.